Buenas noches, Federico Medina de Radio El Espectador. ¿Cómo piensa que se puede vender el libro en este país? ¿Cómo? ¿Cómo piensa que se puede vender el libro en este país? Yo la verdad, perdone, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea. Este libro surgió como una colaboración que íbamos a hacer entre Marius y yo, y ante la imposibilidad material de llevarlo adelante, él recibió, yo soy un sucedáneo en esta resolución de la editorial de La Plaza. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo? Yo no lo sé. ¿Pero piensa que puede vender mucho? Yo espero que sí. Espero que sí, por una razón. Es la primera oportunidad que tengo de que alguien me haya dado voz, porque yo esto mismo, estoy tratando de decirlo hace muchos años, y se me cerraron absolutamente todas las puertas. Desde la editorial Planeta, que le ha publicado a Pablo Brun un libro que es una reseña de fechas y de hechos sucedidos en el Uruguay, que no tiene ningún valor más que eso, es un compendio histórico, digamos, pero que no es ningún análisis de lo sucedido. No sé si pretende serlo tampoco, porque Pablo Brun, cuando la entrevista de Gabriel Pereira en 2013, me mandó a través de Gabriel un correo solicitándome una entrevista personal porque quería escribir un libro sobre el MLN, y me dijo que él conocía mucho el MLN porque había leído a Lessa, a Aldrigi, entonces le dije, mira, desengáñate porque entonces no sabes nada. Y se cortó el contacto. Hace poco me llegó el libro, lo he leído y efectivamente no sabe nada. Es un problema, yo no me canso de repetirlo. La historia oficial del MLN lleva muchos años creada y mantenida y alimentada, incluso por los que dicen estar en contra del MLN. La misma prensa, llamémosla de derecha, colaboró en el mantenimiento de la historia oficial. Porque yo, al mismo diario El País, que hoy me brinda esta oportunidad, yo le mandé estas cartas, le mandé parte de esta documentación y no la atendió. Buenas noches, mi nombre es Carlos Rodríguez de la Televisión Pública, y más allá del repaso del accionar del MLN que usted ha detallado, hay una consulta que me imagino para la que usted está preparada, que es que el hecho de que, en mi caso, 42 años, se podrá imaginar que lo que puedo haber recibido de lo que fue esa historia es obviamente por lo que uno se ha dedicado a estudiar, a escuchar y a tener la posibilidad de entrevistar a los protagonistas que accedieron. Pero en los hechos el nombre de Héctor Amodio Pérez se ha asociado a lo largo de la historia a la traición al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Se lo ha responsabilizado de la tortura y muerte de algunos de sus integrantes. Sí. Se le ha acusado de ensuciar a destacadísimos dirigentes de la política uruguaya, particularmente de todos los partidos, manejando la posibilidad de una conspiración para un golpe de Estado con los personeros de las Fuerzas Armadas de aquel tiempo. Es decir, usted sabe que ha vinculado a nombres como los de Wilson Ferreira Aldunate, por ejemplo, lo que usted nombraba. La consulta es, de todo eso que usted sabe que quienes estamos aquí hemos manejado, ¿de qué se hace cargo? ¿De qué me hago cargo? ¿De lo que digo? No, de todo esto que le acabo de detallar, de lo que se lo ha responsabilizado desde que esos hechos sucedieron. De nada. Usted no fue responsable de que absolutamente de nada.
absolutamente de nada. Esa es la falacia más grande. Porque el MLN me acusa, me condena a muerte por la entrega a la cárcel del pueblo, que sabe positivamente que no fui yo. Y en vez de retirar esa condena, lo que hace es aumentar las acusaciones para intentar poderme alejar del núcleo interno del MLN. Cuando el MLN me manda a ser detenido, porque es lo que hace, cuando yo discuto con Marenales, con Engler y con Sendí, y les llamo hijos de puta, os habéis cargado el MLN, bueno, en ese entonces no decía os sabéis, se cargaron el MLN, sos responsable, Bebe, de la muerte de estos compañeros, de la destrucción del MLN. El MLN, y yo digo, yo me voy, no quiero, me dicen que yo no me puedo ir, porque yo, con los cargos que ocupé, no se me puede dar la baja. ¿Por qué no me podían dar la baja? Porque no podían justificar por qué Héctor Amodio Pérez abandonaba el MLN. Y entonces, a partir de ahí, se rescatan incluso hechos que dicen que se me adjudicaron, como el robo de un televisor en el año 64, cuando yo en ese entonces quise rehacer una relación familiar y compré por un anuncio del día un televisor que había sido robado. Fui y lo compré, el televisor, se rompe mi relación personal, el televisor se vuelve a vender, y un día se descubre que ese televisor había sido robado. ¿A dónde van a parar? A mi casa, porque yo lo había comprado con mi nombre, mi DNI, y había firmado los papeles de la compra y el de la venta. Y el Partido Socialista me manda un abogado, Luis Caimaris, me manda al abogado, y antes de las 24 horas el juez me pone en libertad. Y me acusan de haber robado el televisor. Me acusan de haberme quedado con las libras, cuando ellos saben muy bien dónde fueron a parar las libras. Porque las libras las recuperó el MLN. Pérez, brevemente, haciendo un poco de memoria, uno recuerda cómo fue la salida democrática. Hay una frase de quien fuera comandante en jefe del ejército y luego ministro de Defensa Nacional en el primer gobierno, en el doctor Julio María Sanguinetti, que cuando se hablaba del pacto del Club Naval, de la salida democrática, decía: quienes triunfan no entregan nada por nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué entregó algo Héctor Amodio Pérez para poder salir del país de la forma que salió, con las prebendas que salió? Yo tuve una circunstancia que me favoreció muchísimo. Si a mí, en vez de detenerme el Batallón Florida, me detiene cualquier otra unidad del ejército, yo no estaba aquí. Yo era boleta y lo tenía asumido. Tanto es así que intenté liquidarme en el Florida. Me había llevado un tubo de 50 pastillas de Valium y en un descuido de la guardia me las tragué. Cuando me desperté, me encuentro al gordo Calcaño, al capitán Calcaño, que me dice que ¿qué hiciste, negro? ¿Qué hiciste? Y digo, que me van a masacrar. Y me dijo, no, aquí el jefe S2 soy yo, y yo soy el primo de Elsa, la mujer de tu tío Roberto. A vos no te van a tocar. Y no me tocaron. Como tampoco me habían tocado en jefatura, aunque son cosas que me reprochan, porque en jefatura nunca se tocó a nadie. Cuando mis ex compañeros me reprochan que yo aparecía de jefatura en Punta Carreta y no me habían tocado, iba con la ropa que me habían detenido, claro, si no tocaban a nadie. No lo había hecho Otero antes, porque tenía a gala no torturar. Cuando le quitaron la lucha antisediciosa y se la dieron a Morán Charquero, todos recuerdan qué pasó con Morán Charquero, y en jefatura entrabas por una puerta y salías por la otra. Y te traían la comida del bar de la esquina.
y venía a Roma Santa a preguntarte qué querías comer o qué querías cenar. Entonces, con el tema de las torturas, a mí no me torturaron. En ese interín, Méndez, el teniente Méndez, la única cabeza pensante que yo he conocido, aparte del coronel Trabal y del comandante Leñani, porque los demás no les daba el caletre para distinguir a un tupa de un comunista, o de a un pobre tío que lo habían agarrado con un volante que lo había recogido en una papelera. Porque tuvimos unas Fuerzas Armadas que hay que echarle a comer aparte, como se dice en España. Lo que pasa es que tuvieron carta blanca, pudieron entrar a saco sin que nadie les pidiera cuenta y agarraron a una organización deshecha, desarmada y desmoralizada. Lo cual no quiere decir que hubiéramos triunfado. Ojo, que yo no quiero decir que si yo hubiese tenido razón y me hubieran hecho caso, hubiéramos hecho la revolución. Yo no quiero decir eso, porque estoy convencido de que no. Lo ignoraba en aquel entonces. Cuando yo soy detenido, yo todavía soy Tupamaro. Creo que es posible hacer la revolución en el Uruguay. Lo que pasa es que los hechos me demostraban que era imposible. Entonces, cuando Méndez me propone ordenarle los papeles de la OCOA, yo le digo que sí, porque es la única solución que tengo para que no me manden a los calabozos a que me hagan la boleta a mis compañeros, porque no olviden eso. Yo estaba condenado por el MLN. Cualquier desarrapado o descerebrado en ese momento pagaba para hacerme la boleta a mí. Dicen que me anduvieron buscando por medio mundo. Yo nunca me enteré. Por más que se cuenten anécdotas, historias por ahí, yo no las puedo certificar. Lo que puedo asegurar es que en los sitios que dice que me fueron a buscar, yo no estaba. Porque nunca estuve ahí. Entonces, tuve la suerte de que Méndez era un ingenuo. Y se creyó que los datos que yo recogía de los detenidos en otras organizaciones, en otras reparticiones militares del interior, que recibía el capitán Calcaño, porque era el jefe de C2, fuera de la OCOA, porque la OCOA se creó para coordinar todo el aparataje antisubversivo, pero no servía para nada, porque no coordinaba absolutamente nada, porque la gente que estaba al frente de la OCOA o que tomaba los datos no era gente, eran soldados, apenas sabían leer y escribir. Los oficiales no querían estar en la oficina, querían estar en la guerra, querían estar en la calle, que era donde se ganaban los galones. En la OCOA no. Entonces, ¿qué pasaba? Que había montañas así de papeles. El mismo Manuel, o el mismo local, o el mismo servicio, estaba señalizado en 14 sitios diferentes, porque la gente se había desperdigado. Y la gente, había 14 tíos que conocían el mismo local. Y cuando les daban, los 14 decían lo mismo. Y entonces, al mismo sitio iban 18 veces. Se encontraban cuerpos de una unidad y cuerpos de otro. Se tirotearon entre ellos, creyendo que era gente tupa y gente... El que era militar sabía que era militar y creía que el otro, que también era militar, se creía que era Tupamaro. Entonces Méndez creyó ingenuamente que yo le iba a poder organizar eso. Y nada, eso era imposible. Aunque hubiera querido, era imposible. Yo intenté convencer a Méndez, necesitaba salvarme. Y el soldado Gómez, al que le estaré eternamente agradecido, me dio esa información. No sé si Gómez vive todavía. Si es así, que sepa que todavía le estoy agradecido. Y luego viene
el teniente coronel Leniani, que en las negociaciones por la tregua, la primera tregua, porque son dos, la tregua para la rendición incondicional y la tregua para formar las comisiones de los ilícitos, que no son la misma cosa y están separadas en el tiempo, pero el MLN muy sabiamente intenta que se mezclen para que se pierda el hilo conductor que hay entre una y otra, porque es el intento de Fernández Huidobro y Rosenkopf de tupamarizar a los oficiales jóvenes, y que están en la base de la formación de las comisiones de los ilícitos, y a partir de ahí el intento contra Val de dar un golpe bueno para prevenir el golpe que se sabía que se iba a dar, orientado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que solo se lo he oído decir a Leitch, no se lo he leído a nadie más. Bueno, y a Naomi Klein, que es una investigadora canadiense, que es la que me puso a mí sobre la pista de los nombres de quienes participaron por el Departamento de Estado en ese momento, pero que no he podido hacerme con ellos todavía. Lo único que tengo es el nombre del embajador que ahora no me acuerdo el nombre. Sí, exactamente.